Mis años de preparación los pasé en Avenida Pavón, en Villa Obrera, aquí en Caguazú, y también en el Testimonio Villa Mauricio. Allí me enseñaron lo que luego enseñé y también me enseñaron a querer la obra y sentí el deseo de agradecerles el haber podido nacer en esta localidad. Bueno, gracias. Y poder tener esta oportunidad de estar con ustedes una vez más. Bien, vamos entonces a nuestra... Versículo 30. Proverbio 11, versículo 30. Allí dice: el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Allí la palabra sabio alude a un accionar inteligente, consciente de lo que se hace y por qué se hace, pues está en juego la eternidad de las personas, o en el infierno o en el cielo. El fruto. Hay una versión, la de Torres Amat, que agrega el fruto del obrar, lo agrega en bastardilla, lo agrega para dar una mejor comprensión del texto, y dice: el fruto del obrar del justo. O sea, nos da las pautas de cómo se logra ese fruto, que es la terminación de un proceso. Demanda vida espiritual, dado, como el texto lo dice, es una influencia vivificadora. El creyente tenemos que pensar que es un canal de bendiciones, no una terminal de las mismas. Por lo tanto, no debemos de guardar egoístamente lo que del Señor recibimos, sino que como canal poderlos transferir o compartirlas con otros. Y ganar almas, por esta versión de Torres Amat dice: ganar almas para Dios es sabio. El ganar almas demanda esfuerzo. Demanda esfuerzo y también trabajo inteligente, trabajo espiritual. Ahora bien, ¿por qué recurrí a Proverbios? Por dos cosas fundamentales. En principio, porque Proverbios nos habla de la vida real, no de la vida ideal que muchas veces solemos tener. Y la segunda cuestión o el segundo motivo es porque este proverbio que hemos compartido encierra lo que vamos a compartir. Es un resumen de lo que hablemos de compartir seguidamente. O sea, dos cosas: vida espiritual y esfuerzo inteligente. Vida y esfuerzo. Vamos a ver si lo podemos fundamentar, o trataremos de fundamentarlo. Para ello vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 11.
O sea, vamos a recurrir en este caso a la historia, porque la historia es un relato de los hechos. Mejor dicho, no es simplemente un relato de los hechos, sino que es verdadera, pues Dios es el centro de la historia del hombre. Cuando uno estudia la Escritura y ve los planes y propósitos de Dios para el hombre a través de los tiempos, ve que Dios es el centro de la historia. Todo gira alrededor de Él. Y en estos 11 versículos que vamos a compartir, el sujeto de estos 11 versículos es el Señor Jesucristo. Posteriormente, el resto del libro de los Hechos tiene que ver con el Espíritu Santo, o sea, mostrando los hechos, las realizaciones a través de los hombres del Espíritu Santo. Bien, leemos entonces Hechos de los Apóstoles, capítulo primero, versículo del 1 al 11. Leemos así. En el primer tratado, oh Teófilo, que es el Evangelio de Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Hasta aquí en la lectura de las Sagradas Escrituras. Lo primero que Lucas narra aquí es la ligazón, la inseparable unidad que hay entre el hacer y enseñar. Entre el hacer y enseñar. La Escritura comienza diciéndonos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo primero. Luego, en el versículo tercero dice: y dijo Dios, o sea, la vida y la palabra unidas.
La primera señal y manifestación de la gloria de Dios fue en Caná de Galilea, en unas bodas donde cambió el agua, dice la Escritura, en un buen vino. El relato bíblico continúa mostrándonos al Señor purificando el templo, el cual se había transformado en un mercado cuando era una casa de oración. Leemos en el capítulo 3 de Juan a un fariseo llamado Nicodemo, acercándose al Señor de noche y diciéndole: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Cuando el conocido explorador inglés Henry Morton Stanley, un hombre muy conocido por sus investigaciones, encontró al misionero Livingstone en el África Central, luego de estar un tiempo con él, dijo: si me hubiera quedado un poco más, no habría tenido más remedio que hacerme cristiano. Pero continuó diciendo: y la cosa es que él nunca me lo dijo. Y la cosa es que él nunca me lo dijo. O sea, le habló a través de su testimonio, le habló a través de la forma de ser. Y se fue, porque si se quedaba, dice, me tenía que hacer cristiano. Una pregunta que les hago y me hago. ¿Cómo nos ven los que nos escuchan? ¿Cómo nos ven los que nos escuchan? Y nadie piense que estamos reclamando que debemos hacer milagros, no, en absoluto, sino nos ven como un eco del Señor Jesucristo, como a los hermanos que nos precedieron, que por vivir y actuar como actuaron, fueron llamados cristianos. La palabra debemos de pensar que tiene la fuerza, el magnetismo, el poder de la boca que lo emite. Dos pueden estar diciendo la misma cosa. La palabra de uno llega, la del otro no. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo si los dos dijeron lo mismo? Porque las palabras de uno no fueron refrendadas con su vida. La Escritura lo grafica de una manera muy particular. Dice: las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Las piernas del cojo, ¿para qué le sirven? Penden inútiles, no sirven. Así es el proverbio en la boca del necio. Y el necio en la Escritura no es un hombre que tiene dificultades intelectuales, no es una persona que tiene dificultades, en absoluto. Es necio porque conoce y no hace. Es necio porque conoce y no hace. Bien, retomamos el texto. Lucas decía: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, hasta el día en que fue recibido arriba. Algunas veces nos preguntamos cuándo se inicia y cuándo finaliza nuestro testimonio. Bien, el médico, el abogado, el psiquiatra, por nombrarle algunas profesiones, comienzan a ejercer cuando finalizan sus estudios, cuando reciben el título. El servicio a Dios se inicia cuando nacemos de lo alto. A partir de ese momento, el Espíritu Santo, morando en nosotros y a través de nosotros, inicia el servicio. Yo me acuerdo cuando acepté al Señor,
los primeros tiempos, tenía un estudio, una imprenta muy particular porque imprimíamos serigrafía y en ese taller imprimíamos obras de arte. Venían los artistas con su boceto y le hacíamos las copias en serigrafía. Por lo tanto, el taller tenía un ambiente cultural bastante intenso. Y había una persona que era poeta y que por lo tanto manejaba el lenguaje. Y cuando yo testificaba, hablaba, porque cuando uno vive el primer amor, habla y habla. Y esta persona con su lenguaje me refutaba todo lo que yo le decía de una manera muy importante que a mí me daba bronca. Esta era la palabra, me daba mucha bronca. Y le decía, Señor, pero ¿cómo puede ser? Úsame. Y puso en mi mente, en mi corazón, decirle el testimonio, contarle el testimonio, si es lo que sabes. Y entonces le dije, bueno, mira, te voy a contar algo que no sabes. Que lo que Dios hizo en mi corazón, lo que Dios hizo en mi interior. Y se enojó. Se enojó y me dice, claro, me vas a contar tu testimonio, y entonces se acabó la discusión. Porque ¿quién puede refutar un testimonio? O sea, no conocía la Biblia todavía, pero sí sabía lo que Dios había hecho en mi interior. Y esto es lo que Dios me decía, contá eso, contalo, decilo. Y se acabó la discusión. Le conté mi testimonio, lo que Dios había hecho en mi vida, la paz que me había dado, la alegría que había en mi hogar, con mis hijas que ya eran del Señor, con mi esposa que ya era también del Señor. ¿Y cuándo finaliza nuestro servicio para Dios? Cuando el Señor nos llame a su presencia. Ahí termina. Miren, hermanos queridos, en los caminos de Dios no hay jubilación. Y nadie se quede triste porque no hay jubilación. Nuestra jubilación está en los cielos. Y allí no hay inflación que valga. Habremos de estar con el Señor, habremos de disfrutar la presencia del Señor. Allí está nuestro descanso. ¿Saben por qué? Porque nuestra vida no está regida por la biología, sino está regida por los planes que Dios tiene para nuestra vida. Y nuestra vida está en relación directa con nuestro servicio. La vida se acaba, el servicio se acaba, mejor dicho, cuando se acaba la vida. ¿Cuándo nos jubilamos? Aquí. Cuando después de una cantidad de años dejamos de trabajar y nos jubilamos. En la obra del Señor es igual. Dejamos de trabajar cuando nos jubilamos y partimos a la gloria. Aquí, en la tierra, no hay jubilación. Miren, les voy a compartir una experiencia que me tocó vivir en la localidad de Esquel. Allí la obra la comenzó un hermano llamado Winter. El Señor le usó para plantar una iglesia muy, muy linda, muy próspera. Yo tuve la oportunidad de conocer esa obra, de poder compartir con ellos la palabra del Señor. Este hermano llegó a una edad donde ya no podía movilizarse y entonces puso en el jardín de su casa un cartel que decía venta de Biblias. Y entonces la gente que iba a comprarle Biblias les hablaba y les predicaba el Evangelio. Así lo hizo hasta que el Señor se lo llevó.
David Brainer, este verdadero hombre de Dios en los Estados Unidos predicando el Evangelio a los indios, murió antes de tener 30 años. Oswald Smith salió a la obra para predicar a los indios a los 18 años. 18 años. Escribió un libro muy, muy hermoso que se titula Pasión por las almas. Y decía, recomendado la lectura hasta 90 años, iniciado a los 18 años. Porque él puso 18 años porque había salido a la obra a los 18. No quería hablar de lo que él no había hecho. Hasta los 90, iniciando a los 18, el servicio para Dios. Pasemos al versículo 8 que compartimos. Versículo clave en el libro de los Hechos. Toda la estructura del libro de los Hechos se basa en este versículo. Y también en ese libro se nos narra el programa divino de Dios para la iglesia. Pero recibiréis poder, habíamos leído, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigos. ¿Quiénes? Todos. Todos. Todos los que aquí estamos. Nadie queda afuera. No hay excepción. Todos aquellos nacidos de lo alto, nacidos de Dios. Nadie queda excluido. Este es un llamado personal a cada uno de nosotros. No hay sucesión apostólica, no hay sucesión ortodoxa, pero sí tenemos sucesión de testimonio del Señor Jesucristo. Y me seréis testigos, dice el texto, y me seréis testigos. Pronombre personal de primera persona del singular. Y no lo digo esto para ofender la capacidad de cada uno de ustedes, sino lo digo para tratar de ser bien enfático. Testigos de una persona, testigos del Señor, no de doctrinas, no de sacramentos, de ceremonias o denominaciones. Somos testigos del Señor, crucificado, resucitado y ascendido a la gloria de los cielos, esperando su pronta venida. Miren, con este mensaje comenzaron los apóstoles y llegaron hasta Roma. Es lo que nos narra el libro de los Hechos. 32 años tardaron de Jerusalén a Roma, plantando iglesias. Continuaron los llamados padres de la iglesia. El evangelio llegó a los bárbaros, a los vikingos, a los sarracenos, a África, Asia y América. Antes de sus 30 años de edad, el joven William Carey, uno de los pioneros protestantes de las misiones, comenzó a tomar la gran comisión seriamente y dirigiéndose a un grupo de ministros los retó a que dieran una razón por la cual la gran comisión no se aplicaba a ellos. Estos le respondieron: cuando Dios quiera ganarse a los paganos, lo hará sin tu ayuda o la nuestra. Después de esta decepcionante respuesta, y al no poder volver a abordar el tema, escribió un análisis. Ese análisis era el siguiente: una encuesta sobre la obligación de los cristianos de usar los medios para la conversión de los paganos. Los medios eran abrir una pequeña agencia misionera para el sostén de los mismos.
Ese pequeño folleto o librito que resultó del análisis que él hizo se convirtió en la carta magna del movimiento misionero protestante. Movimiento que en su momento llegó a Lanús, comenzando la obra en el año 1908, con reuniones de predicación en algunas casas. En 1910 se celebró la primera reunión de la Cena del Señor, siendo la segunda asamblea de la zona sur. El crecimiento en toda esta zona hizo necesario en tener un lugar más grande, con capacidad para mayor cantidad de gente para poder tener las conferencias unidas. Por lo que en junio del año 1922, hace ya 100 años, se compró este lugar. ¿Saben cuánto pagaron? 9.000 pesos. En ese tiempo era una fortuna. Y el dinero se consiguió con ofrendas de los hermanos. Y me seréis testigos, dice el Señor. Habíamos preguntado quiénes. Contestamos todos. Ahora preguntamos cómo lo haremos, cómo se hace esta obra. Con el poder del Espíritu Santo. Este no es un poder político que tanto el hombre ambiciona, no, es poder celestial, poder de Dios. De la misma manera como el Señor fue ungido en su bautismo con el Espíritu Santo y con poder, de igual forma sus seguidores serían ungidos para llevar a cabo la obra. Igualmente tú, hermano querido, yo y todos los que recibieron al Señor Jesucristo como su Salvador, fuimos bautizados con el Espíritu Santo para continuar anunciando, como en una carrera de posta, el testimonio. Y somos, hermanos queridos, cualificados para un servicio eficaz por el poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo. Me gustó una frase de un fiel creyente que les comparto que decía así: un testigo efectivo solo puede estar donde el Espíritu Santo está. Y donde el Espíritu Santo está, el testigo efectivo le seguirá. Y termino esta primera parte leyéndoles el versículo 10 y 11 que habíamos compartido. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¡Qué maravilla! No es el final. La partida del Señor no es el final. Falta su segunda venida. Falta que nos venga a buscar. Cuando los apóstoles sintieron que el Señor partía, el Señor, al verlos tristes, le dijo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, mi servicio a Dios es una verdadera aventura de fe, como decíamos con las preguntas cuando hacían el reportaje. Una verdadera aventura de fe, de acción permanente, de sorpresas constantes, de grandes victorias y de muchas lágrimas.
muchas lágrimas, a veces por hechos felices, otras veces por hechos tristes. Pero nos anima el saber que los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Terminamos esta primera parte y quería dedicar la segunda parte, si me lo permiten, a aquellos que pudieran estar hoy aquí visitándonos y que no escucharon nunca el Evangelio. Para ello guardé el versículo 3, que habíamos leído y que lo pasamos por alto, el versículo 3, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Dice así: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Tres cosas para compartir rápidamente. La primera es, dice el texto, a quienes también después de haber padecido. Esta palabra, este vocablo padecido, está aludiendo a la obra sacrificial de nuestro Señor Jesucristo, a su muerte en la cruz. Y la pregunta que quizá se esté haciendo es: ¿por qué muere el Señor? ¿Cuál es la causa por la cual el Señor Jesucristo muere? Y la Biblia nos contesta: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por Él. El que en Él cree tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que la muerte de nuestro Salvador fue por amor a cada uno de nosotros. La segunda palabra que quiero hablarles es, dice, después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. Pero como vivo se había muerto, resucitó. El Señor resucitó, derrotó el poder de la muerte, le quitó ese aguijón que produce la muerte. ¿Y cuál es ese aguijón? El pecado. El pecado. Esta palabra encierra todos los hechos que condenan al ser humano. Por ejemplo, transgredir los límites que Dios ha puesto entre el bien y el mal. Por ejemplo, errar el blanco, o sea, el centro de los requerimientos divinos. También el menospreciar lo que Dios dijo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia a Él oír. Sí, amigo querido, el Señor resucitó. Y por esto, y por ese triunfo sobre el madero de la cruz, venciendo a la muerte y derrotando a Satanás, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y la tercera cosa que quería compartirles es que dice que en esos 40 días que el Señor estuvo con sus discípulos después de la resurrección y antes de ascender a los cielos, dice que fundamentalmente les habló del reino
de Dios. ¿Y cuál es el mensaje del reino de Dios? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, hoy el reino de Dios es el gobierno de Él en nuestros corazones. Ese es el territorio del Señor. ¿Quiénes, como ciudadanos de ese reino, recibimos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna? Ese es el reino de Dios. Que Él gobierne en nuestra vida, habiendo recibido el perdón y la vida eterna. 3 hechos entonces. Murió por nuestros pecados. Resucitó para nuestra justificación, para estar siempre con Él en el reino de su Padre. Amigo querido, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Por eso, en esta noche, te exhortamos, te decimos de lo profundo de nuestro corazón: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Sé un ciudadano más de su reino. Súmate a esa pléyade de hombres y mujeres que por el mundo le sirven, anunciando su evangelio, su muerte, su resurrección y su pronta venida. Vamos a orar, vamos a tener una oración para agradecer la posibilidad de poder hablar de su palabra, para clamar por ti, pero si sientes ese llamado de Dios, si has escuchado su voz, dile allí en la intimidad de tu corazón: Señor, perdona mis pecados. Yo creo que tú eres mi Salvador. Señor y Padre, con temor, con reverencia, nos llegamos hasta ti, agradecidos, Padre, por el hecho de tener el privilegio, Señor, de ser tus colaboradores, de servirte, Señor. Porque sabemos, Padre, que este hecho lo recibimos del Señor, de tu gracia, de tu misericordia, el poder ser colaboradores de ti. Y queremos, Señor, pedirte por este lugar, que tú lo prosperes, Señor. 100 años has permitido que cumplan. Señor, que puedan ser mucho más hasta que tú vengas. También te pedimos por Open Door, donde me has puesto, que también, Señor, allí continúe siendo un luminar en medio de las tinieblas. Pero también, Señor, queremos pedirte por las almas que pudieran estar aquí y que no te tienen en su corazón, pero que han oído tu llamado, han escuchado tu palabra, que puedan, Señor, con sinceridad auténtica en su interior, decirte: Señor, entra en mi corazón. Yo creo que tú eres mi Salvador. Úsame para tu gloria y honra. Señor, que así sea. Amén. Bien, así terminamos. Gracias, Señor, una vez más, hermanos queridos, por la invitación. Si alguno ha sentido el llamado del Señor y lo quiere compartir, lo puede hacer. ¿Saben para qué? Para que nos juntemos y oremos al Señor dándole gracias. Cuando un alma se convierte, en el cielo hay alegría. Pero para que la haya acá, hay que decirlo, hay que comunicarlo.
Por lo tanto, yo me acuerdo el día que acepté al Señor, predicando el misionero Jorge Stelli, cuando él apeló y dijo, ¿quién aceptó al Señor? Los dos brazos, con profunda alegría, con profundo gozo. Si lo quiere manifestar, hágalo, y nos llenará el corazón de profunda alegría. Dios les bendiga. Amén.